Listo, habilitados entonces. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos en este nuevo episodio de Un Chuco con Todo. Hoy estaremos tratando un tema bien interesante, de mucha batalla y sobre todo de mucha valentía. Sobre todo porque tenemos que manejar los hombres, que somos un poquito reacios a sufrir de cierta debilidad. Bueno, pues hoy nos acompaña aquí nuestro super papá y super amigo Jaime Cáceres. ¿Cómo estás vos? Gracias, Rodrigo. Bien, Qué todo bueno. Qué bueno verte por acá. otra vez después de tanto tiempo, tío. ¿Qué tal? Un gusto ahí. Contarnos más o menos, pues, quién sos, Claro. qué es lo que has hecho, tu historia y todo. Para eso vinimos, ¿verdad? No, pues antes que gran gusto, mucha verdad que felicidades por su emprendimiento. Conozco a Rodrigo ya de algunos cuantos años y siempre ha sido esa persona inquieta que ha estado queriendo conquistar el mundo de diferentes formas. Y en tu caso, pues, Diego, ahorita te estoy conociendo. De verdad que gran gusto saber que se está haciendo algo agradable especialmente para los hombres, que es un contenido totalmente diferente al que comúnmente conocemos. De pronto ir a echarse las cervezas o algo por el estilo, que tenga una alternativa más, ¿no? Mi nombre es Jaime y ya tengo unos cuantos años, 8 años de estar emprendiendo, y ha sido un reto bastante interesante, mucha, porque creo que ha venido de como lo que estamos haciendo ahorita, de romper justamente ciertos patrones que usualmente traemos desde niños. Estudia para ofrecer siempre un buen servicio a tus jefes, que estudia y saca buenas notas para que te contraten, hace esto siempre tenés que velar por la aprobación social. Entonces creo que sobre eso yo fui alguien que cuestionaba mucho desde muy pequeño, y sobre esto pues trato de la manera lo posible de mantener siempre esta postura de no hacer lo contrario a lo que otros dicen, pero simplemente hacer cosas que considero son muy buenas, pero por ahí ese famoso cliché ya no llegó. O sea, ya no me dijeron en algún momento tenés que hacer esto para tal cosa. Entonces creo que ahí es donde trato yo de ampliar mis límites, y sobre esto pues se hace una bonita pues al momento etapa del negocio, y va bien todo. Nítido. ¿A qué te dedicas básicamente de tu negocio? Contanos. Mira, nosotros trabajamos, digo nosotros porque afortunadamente pues ya se está ampliando cada vez el equipo, y trabajamos con empresas, trabajamos con instituciones, hacemos lo que son famosas capacitaciones, pero de una forma muy diferente. Se hacen team building, se hacen talleres de integración, y se hacen pues de una forma totalmente dinámica. Lo hacemos en lugares totalmente abiertos. Bueno, también talleres de servicio al cliente, capacitaciones normal como tal, pero lo más, por así decirlo, novedoso es esta parte al aire libre. Al aire libre. Ajá, sí. Ahí tal vez más adelante vamos a mostrar un poquito de qué es. Vamos a dejar los contactos también. ¿Cómo es que se llama la empresa vos? Sí, se llama Aprendizaje Divertido. Mi gorra, ahí disculpa, está, si no, que se ponga la gorra. Patrocinado por... Ahí está, es Aprendizaje Divertido. Y ya tenemos casi 8 años de negocio, pero en emprendimiento un poquito más de 8. Nítido. Bueno, para entrar ya en materia del tema, queremos agradecer pues tu compañía. Gracias. Que hayas aceptado sobre todo este reto, porque sé que es un reto tal vez revivir muchas cosas de lo que vamos a hablar, pero queremos aprovechar todavía el mes de octubre para luchar realmente nosotros como hombres, recalcar la lucha contra el cáncer, no solamente el cáncer de mama, sino creo que, no sé en el caso de Diego, pero por lo menos en tu caso y en el mío, hemos tenido conexión directa, cercana con algún tipo de cáncer, y hemos tenido que librar la batalla indirectamente como hombres. Entonces pues te agradecemos que tomes la valentía de revivir otra vez ciertos momentos, ¿verdad? Creo que también de mi parte, tal vez no lo conté, pero mi hermano también tuvo cáncer. ¿Sí? ¿Cáncer de qué? Tienes una vuelta digamos, en la radiografía en los pulmones. Y entonces ahí estuvo combatiendo, pero ya hasta tiene 2 nenas. Ahí donde lo ves,
La verdad que es un milagro, realmente pues puedo decir cercano no estuve tanto, pero sí lo vi, o sea, todo el proceso que es. No en primer plano, me imagino como ustedes, que es familiar súper cercano, él es pues mi hermano, pero no hemos tenido una conexión tan cercana, pero sí les puedo decir de que es algo difícil, o sea, y pues estar pegado, no sabría decirles, pero vamos a escuchar. Yo creo que al final de cuentas te afecta, ¿verdad, Diego? Porque estrés. Dentro de esto, bueno, al menos parte de todo lo que ocurrió en mi caso, yo de una forma muy general y hablando también con otras personas, ocurría ese tipo de pensamientos que eran recurrentes, tal vez no tan constantes como otros, pero sí recurrentes de alguna forma, y era, ¿será que hay me va a dar en un momento? Porque si hay un familiar que te está generando, pues obviamente esa noticia, creo que en algún momento puede ser, ¿será que yo también? ¿O sea, qué habrá pasado? Entonces creo que es... Sí, es mal. La famosa de por qué no me heredaron tierra, ¿va? Enfermedades. Penas y clavos. Penas y clavos. Sí, la verdad es que sí, como vos decís, uno no se lo imagina. Pero contanos, queremos saber cuál fue tu primer pensamiento cuando te dieron ese positivo para Superpapá. ¿Por qué lo llamamos así, positivo para Superpapá? Porque despertó en vos un hombre que no conocías. Sí, seguro. Mira, antes de todo, pues menciono, mi hija Lisa tiene 7 años y ella es quien padeció de cáncer. Digo padeció de cáncer porque afortunadamente el 9 de agosto de este año fue que ya se libró totalmente del cáncer. El diagnóstico fue ya negativo. Aquí es lo contrario, positivo de papá, aquí es negativo a cáncer. Y sí, ella padeció de leucemia, LLA, linfoblástica aguda se le llama, y sobre esto pues es una afección totalmente en la médula. Como respondiendo la pregunta de qué fue lo que ocurrió ahí, cómo fue quizá esa transición. Mira, fue un tema totalmente devastador. Recuerdo que para cuando antes de conocer el diagnóstico a finales de abril del 2021, ella ya presentaba desde unos meses atrás mucha palidez, mucho agotamiento. De pronto tuvo un par de ocasiones en donde tuvo derrame nasal. Hubo una oportunidad que tuvo también un rompimiento de un vaso en el ojo. Entonces son cosas que de pronto te alarman, por supuesto, pero estás como, quizá por la ignorancia que tenemos o por el exceso de confianza que tenés o la mezcla de esto, no sé, pues simplemente no te vas como hasta el extremo de pensar de que tu ser querido, en este caso mi hija, iba a estar pues padeciendo de lo peor. Recuerdo aparte que veníamos de pandemia, estábamos justo pues a la mitad de la pandemia, por así decirlo. Mi negocio iba pero asquerosamente mal, se iba fatal, mucha, por eso hice énfasis en que era al aire libre y temas de capacitación en mi negocio. Y sobre esto, pues lo menos que se permitía era el juntarse las personas, ¿no? Entonces ahí ya tenía yo un poquito más de un año de estar a cero en el negocio. Obviamente ahí estaba súper endeudado, ahí estaba con un montón de cosas que creo que también resalto por el título de hoy, que es Superpapá, positivo a Superpapá, porque ahí estaba totalmente negativo. O sea, total, mi mente era un rollo, era un nudo. Entonces ver a mi hija sobre estos momentos, recuerdo que estábamos en algún momento, estábamos comiendo y de pronto pues nos tuvieron que prestar dinero para poder llevarla al laboratorio. Eran como 400 quetzales, o sea, para la consulta, menos de 400 quetzales, y yo ni eso tenía en el banco. Entonces era aquello como una mezcla de estrés que ya traía. Entonces recuerdo que en ese entonces nos prestan el dinero y fuimos con la pediatra, y ahí en ese entonces, ahí no fueron los laboratorios, ahí fue para tener que llevarla a ver si teníamos que llevarla al laboratorio. Entonces la consulta. La consulta, exactamente. Entonces eran como 200 pesos, vamos. O sea, era algo totalmente
por así decirlo, dentro de mi ego era absurdo el pedir esa cantidad de dinero, pero al final de cuentas me trago ese orgullo y bueno, fuimos a la pediatra. En ese momento pues la pediatra cuando la mira, al otro día que fue que fuimos, la mira y totalmente blanca y ella dice, mucha bien, o sea, esa niña está mal. O sea, sin siquiera haberla sentado en el banquito de siempre, o revisarla o algo, lo primero que dijo, esa niña está súper blanca, eso no es normal, tienen que ir a hacerle exámenes de sangre. Y fue como, madre, o sea, ya venías alterado, yo ya venía mucho más tiempo atrás alterado, y de pronto pues ocurre esto, la llevamos a un lugar de laboratorio de mucha, y recuerdo que ahí le hacen todos los laboratorios de sangre, y en ese entonces me parqueo aquí un momento porque recuerdo que cuando vino mi nena y entra a ese lugar la pincharon como 3 veces porque ella tenía mucho miedo de que la iban a inyectar. Para entonces solo la habían vacunado, obviamente con cualquier niño, ¿no? O sea, sus vacunas a tiempo y demás. Pero en ese entonces ya le estaban haciendo entonces lo que era sacarle sangre y le dolió tanto que se le cerró la vena porque se tensionó mucho. Entonces tuvieron que quitarle la inyección y volverle a intentar hacer pues, a sacar la muestra. Ajá, la muestra. Y se lo hicieron 3 veces. Entonces yo me recuerdo que ahí me quedé en el carro porque como todavía estaba por el tiempo de COVID, entonces no podían entrar los 2 papás. Entonces yo me quedé en el carro. Cuando sale mi nena con su mamá, ella sale con su bracito así, llorando, pero a madres va mucha. Bueno, entonces, como papá en ese momento fue, mira, no te preocupes, ya estuvo, ya no te van a volver a pinchar. O sea, yo. Creo que fue de las promesas que nunca cumplí, va mucha. Sí. Porque justo ahí en ese momento nos vamos a la casa. Y cuando llegamos a la casa un par de horas después nos llama la pediatra y nos dice, miren, esa niña hay que llevarla a un hospital con banco de sangre, pero inmediatamente. Y nosotros como, madre, ¿por qué? O sea, ¿por qué no entendemos, o sea, ¿por qué tiene que ser un...? Ajá. Entonces, o la llevan al Roosevelt o la llevan al Pilar. Y es como, madre, o sea, yo sin dinero ni para una consulta, menos al Pilar, va mucha. Obviamente. Entonces, y al Roosevelt en medio de la pandemia, no, o sea, sí, se me va a morir mi hija ahí. Entonces, afortunadamente nos dieron chance de poderla ingresar a UNOP, que es la unidad oncológica de pediátrica. Y recuerdo que cuando la metimos ahí, era justamente para hacer los diagnósticos, para ver si ella tenía una cuestión de la sangre propiamente o ya directamente una leucemia. Ahora, solo perdón que te interrumpa. Sí. ¿En qué punto decidiste vos o digamos cuál fue tu pensamiento? ¿Por qué llevarla a UNOP? O sea, realmente, ¿por qué no? Y, bueno, no, pues, ¿por qué te tiraste tan de una vez al UNOP, digamos? No, es que fíjate, Rodrigo, que no fue el que nosotros lo habíamos elegido. Ya como tal, vino la doctora y nos dijo inmediatamente cuando nos hace la llamada de cuando recibió los resultados, fue de no la lleven a cualquier hospital, tiene que tener banco de sangre. Literal. Porque específicamente el banco de sangre te está diciendo allí en cualquier momento tiene que haber transfusiones. Entonces sobre esto habían las 2 opciones que era o el Pilar o el Roosevelt. Y sobre esto, madre, ninguno de los dos. O sea, ¿qué hacemos, verdad? Estamos atados de manos, por favor, díganos. Entonces, denos un ratito, dice la doctora, y en 5 minutos nos llamó y nos dio acceso a UNOP. Porque ahí sí tienen personalmente todo el acceso de todo. Y es por eso la razón de que entramos ahí. No porque haya sido elección nuestra, porque de hecho si vos quisieras entrar a UNOP, si lleva un proceso. Tuviste que haber llevado a tu familiar, bueno, en este caso niño, por supuesto niña, con ciertos resultados para que aquí se le dé acceso. No es como un NICS que tengas tu carnet y ya solo así entras, no, o sea, sí requiere... Lleva un proceso de evaluación, de diagnóstico y todo el asunto. Entonces no es solo así como... En ese momento, vos
¿Ya habías aceptado o ya tenías como la idea de que tu nena tenía cáncer o todavía no? No, fíjate que yo ahí totalmente ignorante del tema. Yo pensaba que iba a ser una condición crónica, totalmente fuera de lo que fuera cáncer. Hablo propiamente de una desnutrición, por así decirlo, porque mi hija siempre ha sido muy melindrosa, siempre. Entonces, pues yo lo miraba por ahí, no era porque realmente consideraba no eso. No te pasaba en la cabeza. No pasaba en la mente. Ya después, cuando el 3 de mayo, eso fue el 29 de abril, para el 3 de mayo, que se queda ahí la nena, se quedó 4 días enteros, en análisis, observaciones y demás. Me recuerdo que me llaman para tener que ir al departamento de psicología de UNOP. Y digo, madre mía, porque quiero una psicóloga hablar conmigo, ¿verdad? Ahí sí, contestando tu pregunta, ahí sí pasó todo por mi mente. Todo. Ahí medio estábamos ya restableciéndonos, el negocio ya empezaba, no estaba floreciendo, pero ya teníamos un par de chancecitos por ahí, de tiritos. Y recuerdo que terminando una capacitación a distancia, es que me llaman y yo llego entonces al hospital. Pero miren, en el tiempo en lo que yo estoy de la casa para el hospital, 1000 cosas pasaban por mi mente. Era un deseo de no ir, como a la vez de sí llegar rápido y escuchar la noticia. O sea, no pasaba nada más por mi mente. Y cuando entro al departamento ahí de psicología, pues justamente me sientan en una salita. Y lo primero que me preguntan es si yo sabía por qué estaba yo ahí. Y yo, sí, creo saberlo, Leo. Pero la verdad es que no quisiera saber eso, Leo. Siéntese, por favor. Miren, muchachos, en ese momento, no sé, fue lo peor que me ha pasado en la vida. Fue un tiempo, no sé, te pueden asaltar, no, lo que querrás, pero en ese entonces fue lo peor que pude haber escuchado, porque nuevamente como papá que en este caso soy, ustedes pues entiendo que no tienen hijos, mucha, pero como papá los que me pueden escuchar sabrán que nuestra principal función quizá es el rol de proteger a tus hijos, especialmente a tu hija. O sea, está tu hijo, está tu hija, pero tu hija que no te la toquen. Tu hijo que se va a hacer pedazos. Uno de hombre crece como el monte. Sí, como caiga. No, saludos a mi mamá. Gracias por cuidarme. Y es que es cierto, o sea, yo creo que uno al final de cuentas, cuando se está peleando con su hermana, es ¿qué le hiciste? Pues, no empecé yo, ¿verdad? Rápido, eso es normal, ¿verdad? Pero entonces en ese entonces va mucha, cuando yo llego y me sientan y todo esto, me dicen, mire, su hija tiene cáncer, tiene leucemia. Frío. Sí, tiene que ser así, a seca, mucha, sin salivita ni nada. Claro. Pero sí, ahí es donde empieza todo el rollo. ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento cuando te dicen que tu nena tiene cáncer? Créanme que es una mezcla de tanta cosa, de frustración, impotencia, ansiedad, estrés. No puedo decir depresión, porque al final de cuentas esto lo voy teniendo con el tiempo, pero en ese momento fue un deseo de aniquilar a alguien, un deseo de destrozar algo, a alguien. Creo que viví el proceso total de lo que es la negación en un instante, en donde no te podría decir qué fue lo que más pude haber percibido de emociones, sino que al final de cuentas fue esta gran mezcla en donde está un gran costal y me lo tiraron a la espalda sin preguntarme, y ya, o sea, tenés que aprender a vivir con eso y ver, bueno, tal vez ahí no miraba, pero tenés que ver, creo, qué tenés que hacer para poder ayudar o apoyar en la causa, ¿no? Y justamente eso, a vos la impotencia, creo que al final, porque vos no sabes en qué va a terminar esa historia. O sea, no. Obviamente todos queremos, sí, y yo trato de, después de lo de mi mamá, de hablar de esta enfermedad como algo que nos puede pasar a todos, ¿verdad? Entonces realmente
como con cualquier enfermedad. Ahorita que está de moda el dengue, ¿va usted? Ya había pasado la primera moda y no sabes al final si la historia va a terminar con una persona que sobrevive o que fallece. Entonces, pues al final de cuentas, qué complejo, ¿vale? Qué complejo. ¿Vos qué pensás del cáncer? ¿Cuál es tu percepción de esta enfermedad? Mira, yo creo que nos han sucumbido de tanta mala desinformación, y lo digo de esta manera, mala desinformación, no porque esté queriendo redundar, sino porque es la realidad. Muchas veces cosas que son malas te la pintan como buenas y viceversa. Tampoco estoy diciendo que el cáncer es lo mejor que pueda existir, pero sí te puedo decir que el cáncer es al final de cuentas una condición, como vos decís, que le puede ocurrir a cualquiera. No estamos sujetos o no estamos más bien como o destinados, o tampoco estamos como libres de eso. Aún así, las condiciones económicas, sociales, académicas, intelectuales, no estamos libres de eso. Entonces pienso mucho sobre una oportunidad de poder anclarte a vivir tu día, a disfrutar tu vida, a ser cada vez mejor con los que tengas alrededor tuya, especialmente con los próximos, o sea, con tu familia como tal. Porque muchas veces es esto de que estás ocupado, tenés una reunión, tenés un mensaje, una llamada, o incluso las redes sociales que te están distrayendo tanto, y al final de cuentas quizá tu hijo o tu hija te está ahí queriendo decir: papá, vamos a jugar, pues venite, hombre, y vas como: espérate, no tengo ganas. Y quizás sí estuviste muy matado en la oficina y tuviste un día de perros, como decimos, pero créeme lo que el día que te despidan vas a añorar el haber podido disfrutar al menos de 5 minutos con tu hijo, con tu hija, para poder hacer esa tontería que pareciera, pero que al final es el mundo de esas personitas. En caso, cuando yo recuerdo que la nena estaba en el hospital porque ella estuvo internada durante 1.5 meses, después salía 2 días, de ahí 1 semana y media, y así se estaba, ¿no? Mire, muchacha, yo daba cualquier cosa con tal de poderla sacar a ella y de ahí, de ese hospital, muchacha, o sea, era un... Espera, muchacha. Era un tiempo que, o sea, ¿por qué ella? Muchacha, ¿por qué tenía que pasar eso ella? ¿Qué le había hecho a alguien como para haber recibido ese montón de castigos, entre comillas? Porque no es un castigo al final de cuentas, y por eso digo que es una desinformación, porque no es un castigo, o sea, al final de cuentas es una circunstancia, una situación, una condición, y te tocó y tenés que hacerle llamas y tenés que irte a eso y tenés que hacerle frente y ver la mejor cara. Y entonces creo que el punto de esto es no verlo como malo, tampoco estoy diciendo como bueno, o sea, estoy diciendo simplemente es una condición, es una persona más. Y yo recuerdo que en aquel entonces, cada vez que ella salía del hospital, yo la tomaba y nos íbamos a dar una vuelta. Eso sí, la emponchaba un montón, mucha, y le iba a dar una vuelta por la colonia cargándola, pura vez. Otra vez, pura vez. Sí, entendemos que es un poquito duro y créeme que entendemos que es un poquito duro, ¿verdad? Revivir estos momentos y totalmente pues es admirable, ¿verdad? Por eso el título de Super Papá, porque uno tiene que sacar fuerzas de donde no tiene, ¿verdad? Y cómo vivir uno esto, ¿verdad? Tenerle que poner cara valiente a su hija y estarse muriendo adentro. Exacto. O sea, es horrible y la verdad que es admirable. Yo sí opino eso, ¿verdad? Y pues
pienso que es el momento que uno, pues, nosotros de jóvenes tal vez, pues es algo de tomar, ¿verdad? Que aprovechar esos tiempos donde uno, hasta la familia, los papás le dicen quiero pasar tiempo, vamos, salgamos. Estar todos ahí viendo el teléfono, mejor salgamos y compartamos. Y es que, acaba lo que decías vos, en el momento en el que mi mamá nos dice miren, tengo cáncer, nos sentó a los 3 y nos dijo, aquí es un asunto de hacerse quimioterapias y pues Dios tiene la última palabra si sobrevivo o no. Y nos dice, bueno, yo ya me doy por bien servida de haberlos dejado lograditos, creciditos a los patojos, ¿eh? Y creo que parte del proceso, nosotros como hombres, es primero aceptar que no tenemos la fuerza total para sobrellevar el proceso solos. Y eso es lo que vos decías del orgullo, digamos, tuve que tragarme mi orgullo para pedir 400 quetzales y tal vez nos reímos porque probablemente en nuestras condiciones económicas nosotros decimos, no, pero 400 sí los tengo, pero en ese momento vos no los tenías. Y entonces aprender a tragarse el orgullo y decir, yo con esta situación no voy a poder solo, ¿verdad? O sea, este proceso viene a ser un proceso largo, viene a ser un proceso que hasta cierto punto va a ser, digamos, desolador, hasta si quisiéramos llamarlo así. Oh, sí, te sentí solo. Porque te sentí solo. Sí. ¿Y quién fue tu red de apoyo en ese momento, Jaime? ¿Cómo sobrellevaste vos esa lucha? Porque entendemos que tu nena, pues obviamente tuvo que llevar su lucha sola porque ella era la que recibía las quimios, ella era la que estaba metida. Y lo peor es que no le gusta que la pinchen y va pinchazo y pinchazo a vos. Sí. ¿Cómo lo llevaste vos? ¿Quién fue tu red de apoyo? ¿Quién te sostuvo aparte de todo Fíjate que, te soy sincero, yo creo que para este entonces mencionaste algo muy interesante que era, y lo traduzco en donde, bueno, en el tiempo de COVID, ¿qué era lo que ocurría? Nos juntábamos con los cuates, la familia, quien fuera, en la oficina incluso, y ya te dio COVID, sí, entonces yo creo que era el momento, era lo novedoso, chilero. Sí, y empezamos a platicar, ay me dio, y empezamos a comparar quién le dio peor, nada, que yo sí sentía y no sé qué más. Entonces creo que al final el tema del cáncer es un tema, es complicado desde esa perspectiva porque no tienes con quién platicar del todo, o sea, es que te estigmatiza también. Exacto. O sea, no solo al enfermo o a la persona que lo está padeciendo, sino a los que están alrededor. Totalmente. O sea, te aísla de alguna forma y que creo que es parte dentro de las condiciones de los sentimientos que van ocurriendo, que te deprimen de algún punto, te van aislando, te van sintiendo único o como no sabes qué le puede ayudar al paciente en totalidad. Entonces crees que ir a hablar con una persona de eso no va a apoyar en absoluto. Entonces simplemente te encierra. Yo tuve que buscar apoyo, tuve que empezar terapias. Estas terapias me apoyaron muchísimo porque de esta forma fue como yo tal vez logré generar una condición emocional totalmente diferente y un tanto más productiva, por así decirlo, porque cada vez que yo iba al hospital era una cuestión espantosa de estar triste o a la vez enojado. Con los enfermeros yo me portaba muy mal, o sea, debo aceptarlo, que yo me portaba muy mal con ellos, como que ellos tuvieran la culpa cada vez que ellos venían y una madrugada le tenían que cambiar de vía a mi hija. Y yo, ¿por qué no vienen en la tarde? Porque, o sea, yo queriendo romper los procesos que ya tienen hechos ahí. Entonces, yo creo que cuando antes de entrar a terapia, vino la mamá de mi hija y me dijo, mira, ya no vas a entrar al hospital. Ya no vas a entrar, me dijo. Y yo, ¿por qué? O sea, no me hagas eso, apenas la miro. Es una vez cada 2 semanas y la estoy viendo. Y no, es que mira cómo te estás poniendo. Eso no le está apoyando a tu hija. Sí. Ella se siente peor si vos venís de esa forma, me decía. Y yo, madre mía, nunca me había puesto a pensar en ese punto. Entonces acudo a terapias. Al final de cuentas esto, empecé a ahondear un poquito más en el tema, en cómo poder, tal vez no cómo evitarlo, pero por lo menos cómo hacer que esto fuera un tanto mucho más
fácil de poderlo trabajar, y fue el tema de comer mejor. Empiezo a hacer ejercicio, entonces este tipo de cosas me ayudaron más. Creo que sobre esa parte, fíjate, nuevamente recalco en la parte social, no fue mucho, no tuviste así como alguien que cerca. No, y tal vez. Pero tuviste terapia. Mira, sí, eso creo que es sí, fundamental sí, en cualquier proceso de duelo. Fíjate que si lo veo de esta perspectiva, quizá quien más me apoyó fue mi papá. Mi papá, porque él vive a unas 8 cuadras de ahí de UNOP. Entonces cada vez que yo llegaba ahí con él. Entonces mi mamá y mi hermano no lo fueron tanto, fíjense, mucha, y no porque no hayan querido. Ellas, pues al final de cuentas, mi mamá tiene un corazón muy bonito, muy grande, muy lindo, muy bondadoso, pero lamentablemente por lo mismo ella sucumbe muy rápido. Ella, cuando ella recibe ese mensaje, se vino para abajo. Entonces creo que dos que estuviéramos en la misma no nos apoyan mucho. Entonces sí, yo preferí mejor pasar a otro lado. Creo que tenés razón. Aquí Ángel María, que es mi hermana, en el caso del cáncer nos unió como familia. Yo no convivía tanto con mi hermano hasta que llegó el cáncer y me di cuenta que no lo conocía. No sabía qué le gustaba como para darle un regalo de ánimo. Sí, interesante, pues al final este punto de no conocer a las personas. Y sí, yo creo que es también entre la introducción que hacía Mamucha, el en qué momento surge este Jaime que no esperaba yo en algún momento conocer. Se da justamente en ese entonces, cuando viene el cáncer a relucir. Me vuelvo, como te digo, una persona que trata más de alguna forma u otra de disfrutar el día a día. Yo tengo mi negocio y yo creo que ahí es un tema paradójico, porque tu negocio, si ustedes me entenderán que son emprendedores, tenemos que ver para adelante, tenemos que ver a futuro, tenemos que ver de aquí a 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año. Pero la vida no tiene que ser así, muchachos. O sea, creo que la vida tiene que ser de la ahorita. Porque no sé si ahorita que salga de acá me voy a meter en mi huevazo y ahí voy a quedar. Dios no lo quiera. Sí, pero al final de cuentas las cosas pasan. Claro, todo puede pasar. Todo puede pasar. Uno no tiene garantizado nada. Entonces, me encanta eso que dice. No había un regalo de ánimo. Pero al final creo que el regalo es el tiempo. El regalo es el tiempo. Yo al final llegaba cada día con la nena, cada que entraba al hospital, y le llevaba un juguetito o algo para jugar con ella. Y yo decía, madre mía, ¿por qué ahorita es que estoy jugando con ella? No estoy diciendo que sea malo, pero ¿por qué no lo hice más tiempo en casa? Ajá. Tuve la oportunidad. Y es que estás en la incertidumbre, no sabes si la vas a volver a tener. Sí, y eso es lo que este tipo de enfermedades. Yo, si no estoy mal, Eliana creo que está escribiendo allá, pero tengo mi teléfono un poquito lejos. Ahí Diego, si nos pudieras. Yo tampoco veo. El tema del cáncer es duro tanto para la persona que lo tiene, también para la familia es muy duro. Sí, uno se siente inútil y no sabe qué hacer. Es justamente lo que decías, o sea, ¿y qué te voy a decir, vamos? O sea, por lo menos tenés una gripe, no, hombre, toma Panadol, pero en este tema, ¿qué le puedes recomendar? No, incluso no te puedes meter, pues. Incluso fíjate que estás en, yo creo que ese es uno de los famosas dudas existenciales que nos da, como cuando te están cantando el Happy Birthday, ¿qué cara pones? Y ¿qué haces? ¿Un año más o un año menos? ¿Qué hago? Pero por el otro lado, está también el tipo de momentos como en un funeral. ¿Qué le decís a la persona que acaba pues el familiar, ¿no? ¿Qué le decís? Pero por lo menos sabes que ya no va a existir un mal, pues adelante. En este momento el tema del cáncer, ¿qué haces? O sea, ¿qué le decís a alguien? ¿Qué podés hacer? O sea, no tenés, bueno, en mi caso, les cuento, hace un par de semanas, eso fue una de las preguntas más fuertes que me hizo mi hija. Y vino ella y me dijo, papá, ¿qué hubiera pasado si yo no me hubiera curado el cáncer? Madre mía. ¿Qué le dijiste vos? Fíjate vos que yo tengo quizá con mi hija una política de ser lo más honesto posible, porque no le quiero pintar castillos en el aire. Qué bonito.
claro que no se lo digo a secas, pero sí se lo trato de decir de una forma en donde ella considere que sepa la verdad. O sea, no decirle que existe Santa Claus, pues. Sí. Entonces, en este caso le dije, pues te vas con Jesucito. Las personas que no pueden triunfar con el cáncer, pues, se van con Jesucito. Miren, muchacha, la cara que me hizo, o sea, fue como madre. Y hace poquito estaba yo en la casa ahí con la mamá, la nena y la nena, y viene ella y mientras estábamos comiendo nos vuelve a decir lo mismo. ¿Qué hubiera pasado? O sea, y empieza ahí a generar dudas. Entonces creo mucha que como familiar no sabes qué hacer, no tenés las herramientas. Yo creo que ahí el colegio, la escuela, lo que sea, no te prepara para este tipo de golpes jamás. ¿Vos crees que como papás, en este caso vos, deberías de tener como una política, decís vos, lo que es empresa, de tratar este tipo de temas con los hijos? O sea, en algún momento sí, enfocarlos a cómo sobrellevar, no sí, porque esté pasando, pero creo que en este caso para tu nena su pregunta también puede conllevar el hecho de que ella pueda visualizar de manera diferente la vida. O sea, yo tengo que disfrutar de mis amigos, tengo que disfrutar de mis papis, tengo que disfrutar de mis momentos de alegría, porque yo no sé en qué momento yo me puedo, y no lo estoy diciendo porque en el caso del cáncer, pues me puedo morir o me puedo enfermar de cualquier otra situación y no lo voy a disfrutar. Entonces, de la misma manera como nosotros como adultos lo pensamos en el momento en el que nos asaltan, mancha. Sí. O sea, puchica, me pudieron haber pegado un tiro. Casi nos atropellan también. Y otra cosa, fíjate, Rodrigo, ahorita que mencionas eso, es tan cierto lo que decís, que más allá yo creo que deberíamos de conocerlo muchos, tal vez no específicamente por enfermedades, porque si no nunca terminaríamos de educar a nuestros hijos de todo, pero por lo menos sí en educar a nuestros hijos, tal vez no en que te puede pasar algo, hijo, y clavarle miedos, no, sino tal vez en el punto de qué podés hacer vos si llegas a ser un espectador. O sea, yo recuerdo que en el colegio de mi nena se portaron súper lindos todos, desde los directores hasta todos los niños, y ella nunca la vieron a mal cuando estaba peloncita. Pero también hubo el caso de que todo lo contrario, cuando íbamos al súper con la nena y estando peloncita, los niños se le quedaban viendo como... Y como es un niño, no lo veo mal, o sea, es un niño y totalmente son curiosos, o sea, claro, es su naturaleza. Sin embargo, a alguien que está en la condición de, no le va a gustar que se le queden viendo. Entonces creo que sobre esto, educar, trabajar la empatía. Niño, exacto, trabajar mucho la empatía sobre una enfermedad o una condición es vital mucho. Y eso el colegio no te lo da. Y tal vez tengo dos preguntas. Vos, ¿cómo que eso me pasó con mi hermano? Tal vez lo voy a hacer así. Yo no sabía cómo apoyarle a él, que él directamente lo tuvo. Y vos, como familiar cercano, ¿cómo hubieras querido que te apoyaran ahora ya que viviste todo esto? Y a tu hija, no sé si en algún momento te dijo, pues, me hubiera gustado esto. Mira, yo creo ya como tal paciente de un familiar un familiar de paciente de cáncer, yo creo que la mejor manera es llegar y no ondearte tanto en el tema. O sea, creo que al final cada que yo tenía la oportunidad de hablar con alguien era hablar del tema. ¿Y cómo está? Mira, ¿y qué pasó? ¿Pero por qué? Pues contame si se miraba tan bien. O sea, ya solo que el guatemalteco es chute, sí, exacto. Y sobre todo y el morbo de querer saber. Eso. Y las enfermedades que te generan más morbo todavía hace que las personas quieran ser todavía mucho más protagonistas. No sé, hacerte más lata, qué sé yo. Yo creo que está bien. ¿Cómo están las cosas? Bien, va bien. Mira cómo van el proceso bien. Órale, pues. Mira, compré este juego de mesa, vamos a ver. Creo que el sacar a la persona desde una perspectiva totalmente diferente de lo que está viviendo, como para enterrarlo más, no tiene sentido. Sí. Creo que por ahí puede ir. Sí, exacto. Creo que sí. Exacto. Sí, eso y creo que fue una de las razones, fíjense mucha, por la cual yo elegí esa soledad. Ok, pero sí se entiende. Bueno, tal vez soledad no, llamémoslo alejamiento, porque... Porque solo no estabas. Sí. Sí. No estabas, pero sí alejarte. Capaz que lo elegí. Sí, es que la verdad es que... O sea, ¿qué puede uno decir?
O sea, realmente sí, totalmente, solo, como vos decís, el hecho de estar pendiente, pero decir, mira cómo va tu nena, o cuántas quimios, cómo vamos, qué falta. ¿Verdad? Exacto, verlo como un tema totalmente normal. Mira, ¿comiste? Sí, ¿qué comiste? Mis 3 piezas de pollita. Órale, pues, buena onda. Ya, el otro episodio nos pueden mandar almuerzo. Sí, por favor. Pollito. Hay que encontrar patrocinadora, muchachos. ¿Cuáles crees que fueron los puntos esenciales, Jaime? Digamos, ya para ir aterrizando y cerrando. Que fueron los puntos esenciales para ganar esta batalla. Condición emocional. Principal, condición emocional. Segundo, la unión. Eso al final también va anclado a la parte emocional. Tal vez con la mamá no estamos juntos, pero al final de cuentas nunca nos vio la nena pelear o hablar de temas que no venían ni al caso. Siempre nos vio bien. Creo eso, la parte física que te puede ayudar a sobrellevar cualquier tema emocional. Las comidas ahora muchas vemos tan normal, tan normalizado el comer chatarra en cualquier reunión. Creo que es de girarle un poquito la tuerca. Creo que esas fueron las partes que nos ayudaron mucho. Desde la parte emocional, sí. Algo más aparte del psicólogo, ¿qué consideras que uno como hombre podría haber tenido, digamos, en ese punto esencial para ganar esta batalla? Mira, el que está bien llorar, sos humano, no sos hombre o mujer. No estoy tratando el tema asexual, sino me refiero al punto de que seguís siendo humano. Sí, que no por ser hombre no vas a llorar. Exactamente, y al final de cuentas, sea lo que sea, es mejor sacarlo de alguna forma canalizada, bien tratada, a que al final de cuentas tengas que sacarlo con un derrame o tengas que sacarlo con un diabetes, con una depresión extrema. Tenques a alguien en la calle o a vos. Sí. No, créeme, en el tráfico a mí me da una mucha de que se me meta alguien ahorita y sí, afortunadamente nunca hubo necesidad de usar el tema físico mucha, pero sí tenía un deseo de poderlo hacer. Sí, seguro, porque es como uno está también sensible. Sí, claro. Es importantísimo cómo poder trabajar esa parte emocional para poder sobrellevar de manera correcta cualquier tipo de proceso. Sí, fíjate que ahorita, aprovechando el momento, les quiero regalar. Ay, y que es parte también de contestando la pregunta. Vamos a invitar a esa patujita a la próxima. Sí. Muchas gracias vos. Fíjense muchachos que esta es una granola que yo empiezo a hacer. Dele, sí. Muchas gracias. Eso. Ahí está. Esta granola yo la empiezo a hacer justo en pandemia. Empiezo a hacerla en pandemia porque no tenía ni rosca que hacer, ¿no? Entonces yo la empiezo a hacer para el desayuno mío. Pero en algún momento yo empiezo a indagar un poquito sobre por qué razones puede surgir el cáncer en una persona. Aunque no existe ciencia cierta por qué es que una persona puede padecer de cáncer, sí existen ciertos puntos del que podría incrementar la posibilidad de padecerlo. Y una es, lamentablemente, es la comida y lo que tomamos. Lamentablemente ese tipo de cosas. Estamos tomando agüita. Para los que nos escuchan. Sí, por favor, no estamos haciendo el contrario es a lo que decimos. Entonces, como tal, me llamó mucho la atención eso. Y yo decía, yo quiero apoyar también a la causa, no solo a evitar de alguna forma este tema de la posibilidad de un cáncer, sino que también quiero apoyar a la causa sobre la fundación que ayudó a mi hija, porque sí, la fundación como tal son los tickets Únete, estos tickets que te venden en algunas empresas de por ahí, que de verdad mis respetos a ellas. Gracias a ellas es que muchos niños han sobrevivido hoy en lo que es el cáncer, y es un tratamiento muy bonito al final de cuentas porque es digno. O sea, incluso los procesos paliativos, muchacha, que de verdad también vi un caso ahí de Randy, un niño lindísimo, muchacha, pero lamentablemente él muere. Pero su proceso paliativo, cuando ya no tuvo ningún tema más que poder hacer o un recurso más, lo pasan a otro lugar, muchacha, que no es el hospital.
mira mucha, pero es que es un jardín lindísimo, es una casa con habitaciones, con su tele, con sus juegos, ya propia para él, o sea, para que disfrute los últimos días, mucha. Porque hay que considerar que el 80% de los niños que están ahí en esa fundación son de muy escasos recursos. Y como decía ahí un comentario en el live, que te afecta a la familia totalmente, sí. Veíamos a personas, señores, señoras, que tenían que llegar a vivir allí cerca de la fundación. Porque ¿qué te queda? O sea, sí, tenés que renunciar a tu trabajo, si no tenés hijos, o sea, estás molido, si no tenés, es un rollo, mucha, la verdad que la situación es muy, muy precaria, y lo digo de esta forma porque es la realidad, y tenemos que ser sobre este tema muy empáticos y también sobre esto valorar a lo que tenemos, porque veíamos a personas que pues tenían que renunciar de su trabajo y ver a dónde ir a dormir o algo. Entonces creo que es un rollo mucha. Entonces como tal, esto de la granola surge porque pues, gracias, porque gran parte de la razón de cómo surge esto es porque vengo yo y digo, quiero también de alguna forma u otra el ver cómo apoyar la causa, y porcentaje de lo que se venda de esta granola va a la fundación. Sí. Entonces ahí se los dejo. Algo que cabe recalcar es que Jaime siempre ha inculcado a su hija a ser emprendedora, con el proyecto de las donas también, ¿verdad? Con el proyecto de las donas, pero ya lo vamos a hablar más adelante. Quisiera yo también aprovechar para invitar a quienes nos están escuchando la importancia mucha de ayudar a las diferentes organizaciones. No voy a mencionar nombres pues, pero sí la que quede en tu corazón, que buscan al final ayudar a los niños o ayudar a las personas que están padeciendo cáncer. Sí. Entonces también obviamente si ustedes quieren participar o quieren colaborar con alguna organización que sea para el bien de la humanidad, háganlo, ¿verdad? Quienes hemos vivido de cerca de este tipo de situaciones tenemos una perspectiva diferente de qué es lo que se está haciendo adentro de todas estas organizaciones. Y pues ya para cerrar, ¿qué consejos le podrías dar vos a los hombres y sobre todo a los papás desde tu perspectiva para que ellos puedan aprender a sobrellevar el proceso y a luchar hasta donde Dios lo permita? Porque no voy a venir a decir a ganar la batalla, porque pues obviamente no todos tienen esa bendición, pero sí cómo pueden como hombres y como papás enfrentar esta... Mira, en el caso mío, y es algo que recomiendo, es vivan su vida, muchachos. O sea, vivan su día a día, disfruten de las personas que tienen alrededor suya, aun así sea una sola persona, disfruten de esa persona, porque bueno, y cuídense ustedes también, muchachos, porque también nosotros podemos ser los que padecen de eso, porque no sabemos en qué momento una noticia puede venir a voltearnos totalmente la tortilla. Tal vez el famoso cliché de vivir positivos es algo que debemos tratar en la medida de lo posible, porque o estamos negativos o estamos positivos, así de simple, y vivir negativos al final es aquella persona que te juzga, aquella persona que todo lo ve mal, el que quiere buscar y encontrar el pelo en la sopa. Creo que son cosas que al final te llevan a enfermarte mucho más. Entonces considero yo que si podés sacarle raja emocional, económica incluso de algo, hacelo. Pero eso únicamente lo vas a poder hacer viendo del otro lado del espejo. Muchas veces somos muy duros con nosotros mismos de una condición y creemos que nosotros tuvimos la culpa, que porque no oré lo suficiente, que porque no fui a dar el diezmo a tiempo, que porque no, mucha, de verdad perdónenme, pero esas son supersticiones que muchas veces tenemos y eso no lo provoca algo, simplemente se da, es una condición y simplemente surgió.
Y en este caso lo mejor que puedes hacer es estar allí presente esa persona, no verla como enfermita, sino verla como una persona, como lo que sigue siendo. Tratar en la medida de lo posible de hacerle el tiempo, por muy corto que le quede o muy largo que le quede, estando enferma o no, el mejor tiempo que pueda. Porque al final de cuentas es lo que tenemos que considerar más nuestro tiempo, de cómo poder venir, estar positivos y sobre esto cómo poder contagiar sobre esta positividad o este optimismo que pueda existir. Porque creo que ya es mucho lo negativo que tenemos. Guerras, enfermedades, pandemias, que tu jefe, que no sé qué le queman el rancho. Miren, mucha, hay tantas porquerías que nosotros estamos tan fácil acceso que venís y le revisas el Facebook, el Instagram a tu pareja. Mira, mejor no te chingues la vida y no tengas, pero al final de cuentas se trata que lo poco que tenés, cuidalo, sabelo aprovechar, y sobre esto ese es el valorar. Eso es el consejo que yo le haría a los hombres, porque estamos muy inmersos en porquería. Entonces conseguir una islita de vez en cuando en este mar de porquería es lo mejor. Sí. Okay. Pues muchas gracias vos. Pues gracias. Gracias por compartir. Ahí nuevamente nos disculpamos porque sabemos que removimos un poquito de puntos que tal vez no era tan agradable revivirlos, pero sabemos que para las personas que nos están escuchando y que nos están viendo es de mucha utilidad, es de mucha ayuda, y creo que al final compartir toda esta experiencia ayuda a muchas personas a entender la magnitud y el valor de lo que uno como hombre aporta a la familia. Fíjate que no es un tema malo para mí el hablar de eso. Me gusta hablar de eso. Claro que se me conmueve el corazón y voy a soltar lágrimas, sí, porque revivo el momento, pero al final de cuentas lo comparo versus lo que está ocurriendo ahora. Yo me gozo en realidad en lo que está pasando ahora y en lo que pasó, porque si no hubiésemos tenido esta diferenciación de lo que está ocurriendo ahora. O sea, valoro más a mi hija, me valoro más a mí, valoro más a mi cuerpo, valoro más mi tiempo. Miren, muchachos, soy tan celoso con mi tiempo ahora que es impresionante. De vez en cuando, cada vez que mira, hay no sé qué, que hay tragos, no sé qué. O sea, claro que sí, de vez en cuando pues me gusta reunirme con cuates y echarme un par de cervezas, pero si ya se vuelve una religión en donde todas las semanas tenés que ir porque si no sos un marica, porque si no sos esto, porque te tocaba invitar, mucha, perdóname, pero eso es una porquería de ideal el que tenés en tu mente. Entonces, y ya como hombre, el que estés pensando en con tantas te acostaste, en que con tanto compraste, a cuántos pagos compraste tu carro, que a cuánto, mucha, perdóname, pero es una estupidez de mente la que estamos teniendo. Entonces, ¿y qué garantía entonces tenemos de vivir exitosos? No. Lo material al final no importa. No importa. La vida se mide en momentos, sí, dicen por ahí. Definitivo. Bueno, pero entonces gracias muchas, gracias a vos por venir. ¿Cuáles son tus redes para que te sigan, Jaime, que nos puedas contar? Gracias. Ahorita les gracias voy a... mucha. Y principalmente pues aprendizaje divertido, mucha, porque es mi pan. ¿Qué tal, mucha? Lastimosamente se nos fue el audio en esta parte, tuvimos un poco de feedback de ruido, entonces se vuelve a editar. Pues para contarles un poquito, esta es la parte donde estamos mostrando pues las redes sociales, donde pueden seguir a Jaime en jfagioli con doble G. Igualmente lo pueden conseguir pues en Facebook, si quieren sugerencias, ayuda, algún consejo, pues ahí está él, con mucho gusto los puede atender. Y pues su emprendimiento, que es aprendizaje-divertido. Ahí pues tiene la integración, desarrollo de equipos, atención al cliente, liderazgo. Es algo moderno, ¿verdad? Donde se puede apoyar y pues también, quien quita y le puede servir a alguien en su negocio. Sigámoslo para que empecemos a crecer en esta parte, ¿verdad? Cualquier duda o si quieren el contacto de Jaime, con mucho gusto les vamos a apoyar si nos escriben por mensaje. También no nos olvidemos que la hija pues tiene su parte de emprendimiento ahí, como nos mostró con la granola, que parte de esto se va a la fundación que le estuvo apoyando.
Así que también pues los invitamos mucho a que la sigan, ¿verdad? Porque así nos apoyamos todos, nos echamos el hombro, ¿verdad? Es granola-artesanal GT. Así la pueden encontrar en Instagram. Ya sigamos y pues apoyemos, ¿verdad? Porque esto es para un bien y no cuesta nada con apoyarlos, comprar su bolsita de granola, mucha. Pueden seguir en Un Chuco con Todo, igual en Instagram. A mi red personal es dmoranc100. Igual estoy en Facebook, y a Rodrigo en el Publiñero, el_Publiñero. Sí lo pueden seguir. Entonces, estamos cualquier cosa. Adiós, hasta la próxima.